Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos los que estén escuchando esta transmisión. Quería agradecerte, Marco, por este espacio en el tiempo y bueno, presentarte. Marco es psicólogo también, entre otras cosas, y en conversaciones que estuvimos teniendo, él me mencionó que utilizaba también el libro de los cambios en su terapia, así que bueno, este fue uno de los motivos para invitarlo a esta conversación, para que conozcamos un poco más de esas aplicaciones de Li Ching. Así que bueno, Marco, bienvenido, no sé si te querés presentar. Muchas gracias, Pablo. Eh, Como decía, soy profesor y soy psicólogo. Trabajo con el I Ching hace bastante tiempo, yo creo que unos 3 años. Con mí es harto eso. No más, en orientación psicológica de repente uno debe tener cierta certeza, cierta sabiduría para guiar bien a los pacientes. Y resulta que empecé a consultar, yo creo que hace unos 5 o 6 años ahora, pensándolo bien, pero empecé a consultar sin que los pacientes supieran, ¿ya? Sino que uno va dando la orientación como psicólogo, va ayudando con la psicoterapia, qué sé yo, y, y en mi casa veía yo cómo iba el caso, pues, qué podía yo aportar desde el ICHIN para tener una mayor certeza sobre el bienestar de la persona, en las indicaciones que uno le estaba dando. Y ahí me llevé varias sorpresas, porque la lógica de uno como psicólogo, la lógica humana, no es capaz de abarcar todas las posibilidades que abarca el ICHIN. Entonces me di cuenta varias veces que por donde uno estaba guiando al paciente, entre paréntesis, uno como psicoterapeuta igual va a guiar al paciente, pese a que trata uno de tener la objetividad, siempre va a haber una cierta influencia y una cierta guía. De hecho, tenemos algunos protocolos nosotros los psicólogos asignados en ciertos casos. Bueno, la cosa es que en el I Ching pude ver varias veces que el camino que estaba tomando como terapeuta no era el más indicado y que no iba a conducir a un buen resultado. Y al cambiar la estrategia, siguiendo, ¿no es cierto?, las líneas, las indicaciones o consejos del I Ching, se notaron los cambios rápidamente. Ahí la gente experimentaba el cambio que tenía que tener o el bienestar al que tenía que llegar. Eso como introducción. Y desde ahí también ya fui tomando más confianza con el tiempo y cuando los pacientes eran más abiertos de mente, se nota uno cuando, o sea, se le nota a la persona cuando tiene un poquito más de inclinación, por ejemplo, hacia estos temas, ya podíamos ver el ICHIN directamente con ellos, sin que yo tuviera que hacerlo en mi casa, digamos, para corroborar si estaba bien lo que estaba haciendo. Y, y lo veíamos directamente, varias veces lo he hecho con ellos también. Y es un aporte, digamos, que te enriquece la consulta, porque uno está dando la orientación psicológica, está dando la psicoterapia, está dándola también, pero al mismo tiempo uno está trabajando con los elementos que están aflorando en este inconsciente colectivo, en estas posibilidades múltiples o mediante el I Ching, y la persona no solo queda sorprendida por eso, sino que va trabajando también junto al terapeuta lo que tiene que trabajar, porque son aspectos que no estaban a veces considerados, incluso que la persona no conocía de sí misma o de la situación, y que las va diciendo el ching y lo vamos incorporando. Bueno, eso como introducción. Viene, excelente, excelente, gracias ahí por compartir. Es decir, que comenzaste entonces utilizándolo como una guía, podríamos pensarlo para el diagnóstico, primero en tu consulta y de eso te ayudó a progresar más rápido en los casos y después lo empezaste a implementar con los pacientes. Sí. Ellos obteniendo el hexagrama, ahí me interesa eso, esa dinámica, que ponían diagramas juntos en la consulta, luego lo analizaban. ¿Cómo has notado vos que has tenido los mejores resultados? Eh, es que, mira, los mejores resultados dependen de la persona. Ejemplo, hay personas con las cuales uno ni siquiera va a tocar estos temas de lichín, no conviene, se nota que tienen otra estructura. Y entonces, si tengo dudas, yo lo veo fuera de la consulta, para asegurarme que las orientaciones que uno le da o la psicoterapia va por ahí. Y, y los resultados buenos, por ejemplo, también se expresan con personas que están como para ver el lichín y conversar sobre ello. Y, por ejemplo, ya un caso típico. eh, una paciente sumamente ansiosa, ya con angustia, con algunos estados medio depresivos de vez en cuando. Entonces consulta por su vida
amorosa. Y lógicamente, no sé si lógicamente, pero ella por lo menos tenía varias posibilidades, dos o tres finales posibles. Y el I Ching le va mostrando los caminos posibles y qué hacer en cada caso, incluso con algunos tiempos. Yo no soy muy bueno todavía para ver los tiempos en el I Ching, pero el I Ching le da algunas pistas. Entonces, esta paciente empieza a hacerle caso al I Ching en el sentido de que miró mejor cierta posibilidad y se dio cuenta que no era, después miró otra, también con cierta objetividad, se dio cuenta que no era, y finalmente con la misma objetividad miró la tercera posibilidad, que era la que le indicaba el I Ching, y ahora está felizmente emparejada ahí, me vive contando sus avances, su romance, cómo se insertó en la familia, cómo está todo bien. ¿Fija? Eh, si ella hubiera optado por las primeras opciones, que es lo que ella quería antes de ver el I Ching, todavía la tendríamos angustiada, sufriendo en relaciones tormentosas, en otra ciudad, lejos de su familia, estaría terrible. Entonces, bueno, ese es un ejemplo concreto. Bien. Y a mí me surge la pregunta de cómo lo enmarcarías vos si tuvieras que darle un marco teórico, un contexto más académico desde la psicología. ¿Sería como un método proyectivo, un trabajo en arquetipos? ¿Cómo lo describirías para el mundo de la psicología? Es que está demasiado avanzado el I Ching todavía, demasiado avanzado. Yo creo que no cabe bien en los conceptos, ni siquiera los más actualizados en psicología. Por ejemplo, teníamos hace un tiempo a Jung, ¿no es cierto?, con el sincrodestino, que relacionaba el I Ching. Luego vinieron hace poco, 20 años, 15 años, los campos morfológicos o morfogenéticos, resonancia mórfica, y todavía digamos que la gente no conoce esos términos. ¿Ya? En el fondo lo que hace el I Ching, por lo que yo veo, te lo voy a explicar así con palabras más caseras, es conecta a la persona con las posibilidades del inconsciente colectivo, o como dice el I Ching, con la mente de Dios que abarca todo. Y desde ahí surgen posibilidades tremendas, pero respaldado eso por la ciencia, yo te puedo decir que los campos morfogenéticos, morfológicos, resonancia mórfica, como le llaman, por ahí estaría la cosa, el inconsciente colectivo que ya está como comprobado. Eh, es más, es un ejemplo más concreto ya más científico. Yo estudié también hipnosis clínica. ¿Ya? Llegué ahí debido a que, como practico meditación, entraba en algunos trances yo y reprogramaba mi mente. Esos trances yógicos me permitían reprogramar mi futuro y mis acciones. Entonces empecé a estudiar hipnosis clínica porque me dio la impresión de que por ahí venía la cosa. Claro, cuando llego a estos diplomados que duraron un par de años cada uno, lo primero que me dicen es que los trances yógicos son la base de la hipnosis clínica. Eh, y cuando empiezo a estudiar también estos diplomados, lo primero que me dicen es lo siguiente. Mira, cuando una persona, por ejemplo, recuerda otras vidas, puede hacer tres situaciones. Memoria genética, inconsciente colectivo, me dijeron al tiro, ¿ya? O de verdad recuerda otras situaciones. El efecto para nosotros los terapeutas es el mismo, tenemos que trabajar con lo que surge, ya sea que se lo inventa, ya sea que es memoria genética, ya sea que se conectó con el inconsciente colectivo o realmente vivió eso. Entonces, eso fue hace unos 15 años y ya se estaba hablando en el área de la ciencia, por lo menos de la hipnosis clínica, del inconsciente colectivo. Cómo uno se conecta permanentemente, aunque lo quiera o no, y no se da ni cuenta. Por la pandemia uno se dio cuenta. En la pandemia todos bajoneados, todos estresados, todos angustiados, y había que hacerse la pregunta, ¿pero esto viene desde mí o esto lo estoy captando desde afuera? Yo me pude hacer esa pregunta varias veces porque como tengo la tendencia a ser introspectivo, a meditar, me daba cuenta que andaba mal y no sé por qué andaba mal si estaba todo bien, por lo menos para mí. Y era por lo que estaba pasando afuera, obviamente. Todo ese dolor a uno lo permea y uno se conecta aunque no lo quiera y es terrible. Bueno, una introducción más. Bueno, eso me da pie para hacerte una pregunta que a mí me parece muy necesaria, porque así como estamos siempre sometidos a influencias externas, algunas las podemos identificar y reconocer y otras actúan de manera inconsciente. Lo mismo creo que puede ocurrir con este efecto de sugestión que a veces uno tiene. Por ejemplo, cuando uno hace una consulta de I Ching, a mí me pasa cuando estoy leyendo para otra persona,
que me gusta tener varias versiones, varios textos, no trabajo con uno solo, si bien hay gente que puede tener preferencia por alguno u otro, a mí me gusta tener varios para poder discernir una lectura que sea lo más constructiva para el paciente, no cargada ni de un positivismo ciego, ni de tratar de dar como un mal presagio que a lo mejor puede predisponer mal al consultante y generar como una suerte de inception, ¿no? De una influencia negativa en algo que a lo mejor estoy proyectando yo. Entonces, como yo creo que está esto del efecto placebo, que para mí es positivo, cuando uno cree que algo le hace bien y se termina curando, es bueno. También está el efecto nocebo, también de cuando uno cree que algo va a salir mal, termina saliendo mal porque está como esa suerte de profecía autocumplida. Entonces, mi pregunta es cómo trabajas con el I Ching, por ejemplo, para no darle al paciente quizá un mensaje que a veces uno está interpretando y el paciente se queda con la interpretación que uno le da, o el consultante también se queda con la interpretación que uno da para no hacer una sugestión que pueda llegar a ser negativa ni cargarlo de un positivismo que a lo mejor no lo va a llevar por buen camino. O sea, cómo mantener ese estado de neutralidad frente a la información que se obtiene con el I Ching. Oh, qué buena pregunta esa. Tremenda. Bueno, así llegué yo a ti. Yo me quería, digamos, revisar con el I Ching y para tratar de mantener la objetividad le pedí ayuda a Pablo. Eh, y también hice lo mismo que tú dices, o sea, uno revisa varias versiones y va viendo, digamos, cómo se va enriqueciendo esta respuesta, pero aún así preferí tener una tercera persona que me ayudara a mirar mejor las cosas. Bueno, cuando uno está con paciente, en mi caso, yo hago lo mismo, consulto dos o tres versiones cuando el paciente tiene confianza en estos temas, en esta, por decirlo así, ciencia, y revisamos las posibilidades juntos. Y vamos viendo quién encuentra que tiene sentido para la persona o no. Y cuando la persona, este paciente, no está abierto a estas posibilidades, obviamente, ni al ICHIN, qué sé yo, yo lo hago en forma, digamos, escondida detrás de la consulta y le presento las mismas posibilidades. Y si vamos por acá, y si vamos por acá, hasta que la persona también va encontrando digamos, el camino, pero obviamente no puede uno hablarle del ICHIN y estas cosas, porque hay gente que no está preparada para esto. Pero es como tú lo dices, Pablo, o sea, uno busca varias versiones, va teniendo varias posibilidades de lectura ahí y le vamos buscando con el paciente el ajuste, hasta que encuentra, bueno, fácilmente cuando uno lee las posibilidades, el paciente encuentra rápido la conexión con su vida real, o sea, esto es, no es como tan complejo, ¿eh? Tú le presentas, por ejemplo, en las líneas de una versión que leíste o de otra, y las personas identifican al tiro los elementos que tienen relación con su vida y empiezan a asociarlo y a buscar por ahí el camino. Bien. Bueno, excelente, sí, porque para mí siempre ese es como el desafío. Lo mismo dice uno de los maestros de Alfred Juan, que siempre una situación desfavorable puede empeorar si uno toma malas decisiones, y siempre una situación favorable puede ser desapercibida o perderse una oportunidad cuando uno no está atento. Entonces, para mí el I Ching también tiene que ver con las potencialidades que hay, pero en la consulta, trabajando con un otro, yo creo que es lograr estar atento a las posibilidades. Tampoco podemos forzar nosotros que otra persona tome una decisión, no sería ético, no sería correcto, ¿no? Cada uno tiene que tomar sus propias decisiones, pero también está esa dificultad de decir, no poner en el I Ching, por así decirlo, la decisión que es de uno mismo. Es como, para mí ese es el desafío, por eso siempre, como vos decís, trato de ofrecerlo cuando las personas ya conocen esa posibilidad. Ahora, ¿cómo se lo introducirías vos a alguien que crees que puede llegar a beneficiarse, pero no lo conoce? Por ejemplo, ¿cómo se lo presentarías a alguien que sea una persona abierta de mente, con ganas de cambiar, pero que no tiene idea, por ejemplo, acerca del I Ching, del libro del cambio? ¿Cuál sería como el marco de trabajo para traerlo, por ejemplo, a una consulta? O sea, ya mencioné algunos elementos, yo hablo un poco le presento la teoría de la resonancia mórfica, el inconsciente colectivo, le hablo un poco de este trabajo que se ha realizado. Si ustedes buscan en estudios, investigaciones o tesis doctorales sobre el I Ching, en la Universidad de Buenos Aires incluso,
ya hay trabajos importantes ahí de doctorado. Entonces, uno le da un marco de ciencia al paciente para que vea que esta cosa no es al lote, no es una cosa, digamos, que uno se está inventando. Y como la persona abiertamente generalmente accede rápido digamos, a revisar el I Ching. Y les encanta en realidad. ¿No? Las personas, en el fondo, algunas ya después vienen a ver el I Ching, porque el I Ching es terapéutico siempre. Siempre te muestra tu vida y te está mostrando posibilidades. Y las personas van eligiendo, ¿ya? Rara vez llega una persona como muy perdida como para que no pueda elegir por sí misma, pero a veces llegan, a veces llegan. Y el I Ching va aclarando. Bien, bueno, excelente. Sí, a mí me parece que hay un potencial terapéutico muy importante. eh, También en esta búsqueda de una referencia externa, de saber que si bien uno termina siendo responsable de sus propias decisiones, tener una guía externa puede ser como de gran valor en ese momento, pero siempre hay que tener como esa delicadeza de no forzar, de no introducir ideas exógenas que puedan llegar a ser perturbadoras. Y otra de las cosas que habías mencionado también era el uso de la meditación. No sé si de esto querés comentar algo, si lo estás utilizando también con los consultantes, si has podido ver sus resultados también. Sí, sí, pero quiero hacer un paréntesis. Por Sí, favor, retén la pregunta y me la haces luego de explicar un par de cosas más. bien, Quiero dar dos ejemplos concretos de cómo el I Ching, por ejemplo, valga la redundancia, me ha permitido salvar unos casos muy difíciles, muy difíciles. Voy a nombrar dos. Parece que te los comento. Uno fue el caso de una señora una paciente que estaba viviendo una situación de violencia intrafamiliar, aunque ella no me la decía directamente, porque significa que yo tengo que hacer todo un protocolo, hacer la denuncia y todo, pero me daba a ver, pero no me decía directamente lo que estaba pasando. Como yo intuí lo que estaba pasando, le comencé a dar igual digamos, el mapa de lo que hay que hacer. Pues obviamente uno como terapeuta le indica que tiene que irse a la casa, tiene que privilegiar el bienestar de los hijos, tiene que denunciar, ver todo el tema económico, legalmente, todo eso. Eh, Así que hice todo lo que tenía que hacer y veo que en 2, 3 semanas la señora está igual. En el mismo lugar, sufriendo lo mismo, la hija había empezado con problemas graves, con intentos de suicidio, en fin. Entonces, no estaba funcionando a nivel terapéutico las indicaciones que le estaba dando y, y se me ocurre revisar en el I Ching y el I Ching me da esta indicación. Aproximada, no recuerdo la sentencia ni nada, ni el hexagrama, pero la orientación fue esta. Había que acompañarla en su proceso un tiempo hasta que se diera cuenta por sí sola dónde estaba. Así que eso hice. La acompañé un par de semanas, a la tercera semana o a lo mejor antes, ya había arrendado un departamento, ya estaba, incluso le ayudé a buscar muebles, qué sé yo, con amigos, la amoblamos, qué sé yo. Ya se había ido a la casa, ya estaba viviendo con su hija feliz en otro lado. Y ya estaba ella interponiendo las demandas por pensión alimenticia, qué sé yo. Pero si yo lo hubiera presionado, así como lo estaba haciendo y como lo teníamos que hacer a lo mejor los terapeutas cuando vemos esas cosas, no lo hubiera logrado porque la persona se cerraba más y más se aferraba a la idea de familia ideal que tenía, que no era para nada ideal. Ese es un caso. Segundo caso, yo creo que esto pasa mucho, o por lo menos lo veo harto yo. Eh, yo trabajo en un colegio también y como psicólogo, hago dos trabajos y en el colegio trabajo como orientador. Y entonces veo que los chicos, no solo de mi colegio, de todos los colegios en realidad, están súper cercanos al mundo de las drogas están súper accesibles para todo el mundo. Y, y entonces me tocó ver el caso de una alumna de otro colegio, ¿sí? Que la conocí porque era conocida de una alumna de mi colegio. Me tocó ver ese caso y esta alumna tenía una relación bastante tormentosa con un chico de su edad más o menos que vendía drogas. Entonces, como el chico vendía y consumía drogas, tenía una mente poco saludable, además tenía una estructura familiar complicada. Todo eso me lo relataba la chica. Y entonces, prácticamente este individuo lo único que sabía hacer era angustiar y maltratar a las personas.
y obviamente a su pareja, esta chica. Y ella sufría terriblemente por eso, pero no se daba cuenta. Entonces me tocó trabajar con la familia de esta chica y las indicaciones obviamente son hay que alejarla de este pequeño, hay que hacer todos los cambios, hay que hacerle, aplicarle test de droga para estarla monitoreando, hay que hacer todo lo que hay que hacer. Y no había resultado. Entonces de pronto la chica, pese a que estaba bien manejada terapéuticamente, estaba bien acompañada por su familia, qué sé yo, estaba como todo ideal, pero estábamos entre todos alejándola y haciendo que se diera cuenta de lo nefasto que era su relación con este chico pequeño traficante ahí. Y iba todo bien encaminado por ahí, hasta que la chica hace un intento de suicidio, se toma unas pastillas. Eso cambió todo. Así que me hace revisar el lichín a mí, y el lichín decía algo así, ¿eh? Que la pareja se quería mucho, por decirlo así. Estaban viviendo un enamoramiento que era natural y no era mejor, no era bueno oponerse, sino que era bueno acompañar. Así que a partir de ese momento empezamos a acompañar tanto a la chica como al pololo. En Chile le llaman pololo al novio. ¿Ya? Así que tratando de que ambos estuvieran bien, estuvimos acompañando un par de años. Fue una sesión larga, cada vez más distanciada, pero entre todos familia y directamente con ambos. Estaban saliendo muy bien adelante. Incluso este chico que vendía droga empezó a retomar la educación, porque había abandonado el colegio, terminó su enseñanza media, todo bien. Pero no se le quitó nunca esto de ser un poco maltratador, porque él venía de una familia disfuncional y el ambiente en el que se movía de vez en cuando, aunque se había alejado mucho, pero de vez en cuando igual caía en eso. Conclusión, de pronto esta chica, que era mi paciente principal, se da cuenta sola de la vida que estaba teniendo con este chico, que se lo pasaba sufriendo, qué sé yo, que estaba todo mal para ella, y hace el cambio, eh, digamos, sola, acompañada, pero ella tomó sola la decisión. Dejó al chico, se cambió de colegio, cambió de amigos, paró un poco el consumo, que era de vez en cuando, antes era mucho, después era de vez en cuando. Entonces hizo todos los cambios necesarios y la indicación que nos salvó la vida, creo yo que fue la de Lichín, porque si nosotros nos oponemos a una relación de ese tipo, tipo Romeo y Julieta, ¿no es cierto? Se opone uno y los enamorados se matan. Especialmente eso pasa en la juventud y cuando hay temas de drogas, peor todavía, porque la mente no está estable. Entonces, el ICHIN nos ayudó en ese caso, que era para mí súper grave, y hoy en día ambos tienen una vida, digamos, tranquila, con éxito a su manera, digamos. La chica está en la universidad, muy buenas notas tiene, incluso becas tiene, ha ganado competencias, incluso en varias áreas de ciencia. Conclusión, si no hubiera sido por el ICHIN, todavía estamos con el problema. Bueno, está muy, muy interesante, muy, muy nutritivo los casos que comentás, porque en los dos está esto de que el cambio no se puede imponer desde afuera, sino solamente llevando la luz desde adentro para que cada uno pueda hacer su propia transformación. Siempre que uno trata de forzar la situación, se encuentra con más resistencia todavía. Así que está genial todo esto que estás comentando. Bueno, la otra pregunta que te había hecho hace unos minutos también era que vos habías mencionado el uso de la meditación también como herramienta en la terapia, en la consulta, y quería saber cómo lo introducís, cómo identificás que un paciente se puede beneficiar, por ejemplo, y a mí sobre todo me surge la duda respecto de las contraindicaciones, porque entiendo que hay personas que sin un buen entrenamiento, una buena guía, pueden tener malos resultados con prácticas de meditación. Entonces, como, ¿cuándo se podría utilizar, cuándo no? ¿Qué cuidados habría que tener? Esa también es una pregunta muy fina, muy buena, eh, muy específica. En el yoga, me formé como profe de yoga hace muchos años en Buenos Aires. En, en el yoga se sabe, por ejemplo, que cuando se practica yoga nidra, que es una técnica donde las personas entran en trances yógicos, qué sé yo, muy profundos, aflora el subconsciente con fuerza. Esas técnicas son, digamos,
preparatorias para la meditación y permiten que uno pueda convivir con su subconsciente sin que le dé problemas. Una cosa así como dejar que salga, que pululen todas estas cosas que están ahí escondidas a nivel mental y emocional y que uno pueda convivir o integrarlas, digamos, en la mente, para que no hagan daño. Entonces, desde ahí en adelante, entendí yo que las personas no todas están preparadas para la meditación, como dice Pablo, porque pudieran tener la, digamos, la mala experiencia de que aflore algo muy, muy profundo ahí y muy potente. De hecho, lo he visto. Eh, Ejemplo, una vez en una clase de yoga me pasó que había un alumno que tenía epilepsia. Desde la teoría del yoga, la epilepsia se produce por sankara o tendencias mentales muy arraigadas, muy profundas en el subconsciente, que mejor que no afloren en una sesión de yoga. ¿Ya? Bueno, y este alumno fue invitado a una clase de yoga, pero se le indicaba que cuando comenzáramos en yoga nidra, él se fuera de la sesión porque le podía afectar la salud mental, puede tener algún problemita y un desajuste, y, y se quedaba solamente hasta los pranayamas, ¿ya? Pero los pranayamas o las técnicas de respiración, ¿no es cierto?, control de la energía mediante la respiración, también pueden inducir un trance muy profundo de meditación, que fue lo que le pasó. Trató 2 o 3 veces y 2 o 3 veces le pasó lo mismo. Tuvo un ataque de epilepsia ahí delante de todo y no se lo deseó a nadie, a ningún profesor de yoga, ni a algún alumno que esté compartiendo ahí porque se asusta. Le asusta a todo el mundo. Todo el mundo está en un estado de relajación y pasa algo así, es como nefasto. Entonces, desde esa perspectiva, enseñarle yoga o meditación a todos los pacientes es complejo, hay que filtrar muy bien, hay que ver qué patologías traen, hay un montón de cosas que, por ejemplo, una depresión muy severa no es trabajarlo con meditación. Eh, eh, Tampoco puede, es que no quiero nombrar patologías, pero la pueden encontrar incluso ahí en Google, por ejemplo, en contradicciones del yoga nidra para ciertos pacientes, van a encontrar ahí todo el listado. Pero cuando yo estoy trabajando con pacientes, noto el grado de conciencia que tienen. Y les voy preguntando, ¿cierto? Si hay alguna cosa detrás. Generalmente no. Eh, Cuando sí hay algo raro, complicado, obviamente no estoy orientando hacia el lado de la meditación. Pero generalmente todo el mundo eh, puede inducir estados de relajación que no son tan profundos en su cuerpo, en su mente, y eso no es tan nefasto. ¿Ya? Yo recomiendo mucho el mindfulness y le explico el origen, qué sé yo, ¿no es cierto?, que viene del Vipassana, pero el Vipassana es como muy fuerte, como para que una persona trabaje directamente con Vipassana, pero el mindfulness está suavizado, es un Vipassana suavecito. Y eso sí lo pueden practicar muchos de los pacientes que tengo yo, por lo menos que no tienen patologías tan complicadas, y los resultados que he visto son, digamos, tremendos, porque no es lo mismo estar arrancando de la ansiedad, de esta tendencia a que algo tengo que hacer y no sé qué, pero tengo que hacer algo y ando pendiente todo el rato de que tengo que estar logrando algo, pero no sé qué es lo que tengo que lograr, por decirlo así. ¿Ya? Estoy describiendo lo que le está pasando, por ejemplo, a la última paciente que recuerdo. Y todo tiene que estar bajo control, y si no está bajo control me descompenso, me pongo a llorar y me dan ataques de pánico, etcétera. Estoy describiendo los síntomas de la última paciente. Pero cuando este paciente empieza a observar esa energía emocional, como una pulsión energética que puede estar en el pecho, en el estómago, en la garganta, en la cabeza, la empieza a observar junto al terapeuta, y se da cuenta que esta sensación viene y va, llega y se va, y hasta que cada vez llega menos y cada vez se va menos porque ya se está desintegrando. Entonces cuando empieza a explorar la mente-cuerpo, este paciente o esta paciente, y se da cuenta que las emociones son formas de energía, los pensamientos son formas de energía que van y vienen, y que uno los puede contemplar objetivamente hasta que se desarrolla cierta ecuanimidad y ya no te afectan, ahí se produce un cambio tremendo, porque la persona ya no deja de ser arrastrada por las emociones ni los pensamientos y comienza a tener una vida más pacífica, más tranquila, toma mejores decisiones, en el fondo como que florece, anda contenta por la vida esa persona, ya no sufre a merced de los extremos emocionales ni mentales, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, concluyendo la respuesta, yo voy planteando ese tema a los pacientes que veo que tienen la capacidad de meditar y me voy con calma. Uso mindfulness, ¿ya? Los que tienen un poquito más de capacidad, uno los invita a yoga o a Qigong, ¿ya? Ahí también es un tema interesante de conversar,
Yo soy nuevo en el Qigong, aunque practico hace varios años, pero soy nuevo. Nunca le he puesto mucha profundización al Qigong, perdón. Eh, y ayer estaba conversando, te mandé un audio ahí, te mandé un WhatsApp, Pablo, porque encontré un sistema que me hizo cambiar mi perspectiva sobre esa técnica. Y he encontrado una herramienta para calmar mucho la mente. Yo practico meditación hace rato, pero me impresionó la técnica de Qigong que descubrí que tendría. Yo creo que a lo mejor todas las técnicas llevan a lo mismo, pero es increíble el efecto que tiene en la mente. De hecho, si uno ve los estudios del grupo Niracara en España, Niracara con K, Ujú. es un grupo de neurocientíficos ahí de alto nivel que están investigando hace tiempo el efecto del Qigong u otras técnicas de este tipo, pranayamas, qué sé yo, en la mente, porque son todos terapeutas y todos dedicados a la ciencia. Eh, y el efecto es, pero muchísimo más rápido que trabajar a lo mejor con sesiones de psicoterapia, mucho más rápido. O sea, uno puede trabajar con técnicas de relajación, qué sé yo, a una persona que tenga ataques de pánico y va a lograr un aprendizaje y un desarrollo y una respuesta no muy, no muy rápida en un par de meses, pero le va a permitir convivir con eso. Pero cuando practicas Qigong o, o meditación, en semanas se logra un avance, digamos, increíble, que además le puede cambiar la perspectiva de vida a la persona, porque ya no se arrastra por emociones ni estados negativos. Bueno, ahí tenía para comentar, a mí también me ha pasado trabajar como terapeuta de medicina china, a veces recibo pacientes que tienen un desequilibrio energético. Por ejemplo, me ha pasado más de una vez ya con pacientes que practican con Kundalini Yoga, que yo no soy experto en Kundalini Yoga, pero entiendo que tiene que ver con una activación del Yang, que es como un yoga muy dinámico, es una meditación muy activa, muy Yang. Y estos pacientes tienen un desequilibrio Yin y Yang, casi te diría como una deficiencia de Yin, a veces con ataques de pánico, ataques de ansiedad. Entonces ellos creen que están haciendo una práctica de meditación o de yoga que los favorece, pero en realidad necesitan más bien todo lo contrario, necesitan tonificar el Yin, enraizar, bajar la respiración al Dantien, no subir, es decir, lo que dice un maestro es que todos los ejercicios, incluso las meditaciones, se podrían ver como chikun estático, si se quiere. Todos los ejercicios de chikun son prescripciones, que o sea, haciendo analogía a las prescripciones de la medicina china, que puede ser una prescripción de puntos, acupuntura o de hierbas, es decir, tiene un efecto sobre el cuerpo energético y físico y intelectual, espiritual, emocional también. Entonces, lo que para una persona puede ser beneficioso, puede ser que para otro paciente que no con otro cuadro sea contraproducente. Por eso está la idea de, por lo menos como yo lo trabajo, yo aplico terapia con ejercicios de chikun, es decir, hay un chikun que es como de mantenimiento, que es como más inocuo, como el chikun para la salud, y después hay ejercicios específicos según lo que el paciente está necesitando, por ejemplo. En general siempre tratamos de enraizar en el dantian inferior, como para lograr una respiración más profunda, estados de relajación. La relajación es muy importante. En casi todas las terapias de la medicina china, lograr un buen descanso, una buena relajación, es como la base para que el efecto de cualquier tratamiento. Pero sí está esta idea de que hay ejercicios específicos que se pueden dar para lograr un efecto, que no tenemos que andar aplicando fórmulas universales. Eso sería como lo que yo le recomiendo tanto a los pacientes, es decir, practicantes que están a veces siguiendo una práctica, que están yendo a una clase, y si notan que no les está dando buenos resultados, si notan que se están sintiendo mal a partir de una práctica que están haciendo, bueno, revisar ahí, porque muchas veces los docentes, los facilitadores conocen una técnica, enseñan esa sola técnica a todo un grupo y no van a las particularidades o la necesidad específica de cada uno. Así, no es lo mismo trabajar con grupos que trabajar en terapia individual. Por eso hay que tener cuidado, como vos decías, en este caso del chico este que tenía epilepsia, bueno, no hay ciertas prácticas que no tiene que hacer. Lo mismo pasa en el Qigong y en la meditación, cuando sobreestimulamos los centros superiores, Dantian superior, podemos estimular la percepción, abrirnos a percepciones, pero si no sabemos enraizar, después quedamos muy abiertos, muy sensibles, y eso termina siendo contraproducente para desempeñarnos en nuestra vida cotidiana. Por eso hay que tener una buena supervisión. También esta es como una recomendación para las personas que salen a practicar sin ninguna guía.
toman un libro, empiezan a hacer una práctica y después sin guía empiezan a tener resultados que a lo mejor no son los que estaban buscando. Pero sí creo que es muy interesante, como vos decís, esto de poder implementar prácticas saludables como la meditación, como el qigong o las que puedan, para que los pacientes vayan fortaleciendo su base. A mí en particular, yo combino las dos, o sea, eh, hago todos los días mi práctica de qigong como de mantenimiento, de entrenamiento también, necesario desde la teoría de la medicina china para estar frente a pacientes, uno necesita tener un nivel energético suficiente. Y en la práctica de meditación es un complemento de eso. También es cuando empiezan a ocurrir otras operaciones de la conciencia, podría decirlo, donde uno obtiene quizás esclarecimientos o encuentra respuestas también sin buscarlas, es simplemente lograr ese estado de relajación profunda, calmar la mente y dejar que nuestra mente inconsciente empiece a operar, como se dice en el taoísmo, dejar que la mente del Tao surja también, ¿no? O la mente búdica, no sé, según el sistema de creencia que tengan, pero creo que es muy interesante herramienta de crecimiento espiritual y también terapéutico. Así que bueno, qué bueno que puedas esto ya estarlo implementando en la práctica. Seguro que se van a beneficiar mucho tus pacientes con esto. Ahí me gustaría comentarte una experiencia que me pasó hace poquito, Pablo, que yo creo que va a ilustrar a las personas que vean este video. Eh, Primero, ¿cómo llego al Qigong? Eh, Tenía un amigo yo que hacía acupuntura y me acuerdo que tenía problemas estomacales recurrentes yo. Entonces le pedí ayuda ahí con las agujitas y noté el cambio no solamente en el cuerpo, sino que noté cambio en la mente. Como soy introspectivo, noté rápidamente el efecto y quedé asombrado de cómo las agujas son capaces de equilibrar los procesos mentales, emocionales, hormonales también, de donde se deriva el comportamiento. Entonces me puse a estudiar también acupuntura, pero probando, experimentando, especialmente en mí, tratando de dirigirla siempre hacia los procesos psicológicos. Y me di cuenta que la acupuntura era una herramienta, pero potentísima para regular la mente, la salud mental. El único inconveniente es que uno no tiene tiempo, ni el paciente tiene tiempo para ir 2 veces a la semana, y tampoco va a tener el dinero porque digamos, aquí en Chile por lo menos la acupuntura no es muy barata. Y, y entonces me pasó hace poquito, yo a mis pacientes les regalo la acupuntura, lo que más puedo les regalo siempre. Pero me pasó que había una paciente que no tenía tiempo tampoco, ¿ya? Y entonces le enseñé, sí, cómo, no sé, algunos sistemas ahí. Les debo haber enseñado unos 2 ejercicios. Y con esta indicación, para que te puedas sanar sola, para que no esté dependiendo de mí ni de otras personas. Así que comenzó su práctica y no la he visto más. Digamos, hace 2 o 3 semanas que ni se comunica. Eh, Le WhatsAppeo y está bien, está todo bien. Y no es la única persona a la cual uno ayuda con alguna terapia de este tipo y después emprenden un camino de sanación rápido y que les permite independizarse de los terapeutas, qué sé yo, y emprender rápido una vida feliz y plena, ¿ya? Aunque hay recaídas siempre, pero la potencia de estas técnicas yo creo que hay que considerarlas. Y hay bastante estudio al respecto, como los que están en este grupo Niracara que les mencioné. ¿Ya? Sí, sí, ahí de hecho yo siempre trato en lo posible con los consultantes, con los pacientes, además de hacer los ejercicios, o sea, además de la parte terapéutica, ya sea masaje, a veces emisión de chi, a veces acupuntura, es darle ejercicios de chikun. Siempre hay que ir de a poco con los pacientes con cosas sencillas porque si no, después no las haces, que es muy complejo. Y no todos pueden, hay pacientes que no pueden hacer ningún ejercicio. Hay que encontrar qué es lo que sí pueden hacer, pero para primero reforzar el tratamiento que uno hace, suponte que tenemos una consulta semanal entre una semana y otra, que el paciente pueda seguir avanzando, así la próxima vez está en mejores condiciones, porque el efecto de una sesión te ayuda, pero si uno no hace nada, vuelve a caer, si uno no acomoda sus condiciones, es decir, su entorno, su actividad física, sus hábitos en general, es lo que nos configuran energéticamente, es nuestro estilo de vida.
pero con ejercicio de Qigong podemos ir introduciendo pequeñas modificaciones para que el paciente no tenga esa recaída después de la sesión, que muchas veces mejora después de la sesión, después vuelven los dolores, por ejemplo. Pero si yo le doy ejercicios, puedo tratar de que se mantenga mejor y eso da resultados a largo plazo hasta que, bueno, el paciente ya no necesite volver a la consulta. Hay una historia que cuenta un maestro que ocurrió esto en China, después de la Revolución Cultural, que primero se prohibieron todas las terapias tradicionales porque se las consideraba como antiguas y supersticiosas, pero se dieron cuenta que tenían una crisis de salud muy grande en el sistema público. En base a esto, entonces empezaron de a poco a reincorporar las terapias tradicionales. Y una de las que reincorporaron, bueno, fue de la medicina china, la fitoterapia, la acupuntura, y cuando la volvieron a habilitar, la población fue corriendo a los hospitales a recibir tratamiento. Pero como se colapsaron las clínicas, entonces lo que hacía el médico era darle una ficha a cada paciente para que se la firmara un profesor de Qigong. Y le decía, vos tus prescripciones, vas a hacer Qigong tantas veces por semana, y cuando el profesor te firma la asistencia a la clase, con eso volvés y volvés a recibir tratamiento. Es decir, si no hacían Qigong, no volvían a recibir el tratamiento de acupuntura. Cuestión que eso hizo que bajara la demanda, pero no solamente no era porque los pacientes no hicieran el Qigong, sino porque hacían el Qigong y se mejoraban y ya no necesitaban ir a la consulta. Yo creo que eso hoy en día está siendo investigado, bueno, hay muchos artículos en revistas científicas que uno puede encontrar que ya lo validan, pero hay que llevarlo a este conocimiento a la población general, que a veces no sabe que con muy pocos recursos se pueden lograr grandes avances. Así que bueno, gracias por traer el tema del Qigong también ahí a la conversación, que yo creo que, como vos decís, no solamente tiene un efecto en lo físico y energético, sino también en el estado mental, emocional, puede ser de gran beneficio. Esto yo lo he percibido en lo personal y también con pacientes, pero a veces las personas no están abiertas a creer que pueden llegar a tener una mejor calidad de vida mental y emocional con una práctica regular de Qigong y está bueno que lo sepan, que sí, sí es una herramienta. No digo que sea para todos, pero no estaría mal darle una oportunidad a quienes no lo han probado todavía. Bueno, Pablo, y lo otro que sería interesante considerar es que el Qigong, eh, digamos que te abarata los costos de una sesión también, de una terapia, pues. Por ejemplo, cuando las personas aprenden a practicarlo, ya no requieren venir tanto a la consulta y se hacen responsables de su propio bienestar porque van viendo los efectos y si no practican ya es como, es raro. O sea, lo que yo he visto, por ejemplo, cuando dependen los pacientes de las sesiones de psicoterapia o de acupuntura, es que dejan en manos de otro su bienestar. Pero cuando empiezan con estas prácticas de Qigong, se dan cuenta de que ellos son los artífices, por decirlo así, de su propio destino, como dicen los amigos. Entonces, cambia la perspectiva de la vida, po. Aparte que están enfrentando la vida con un nuevo bienestar, se están haciendo responsables de ello. Y empiezan a tomar decisiones y empiezan a hacer lo que yo veo, florecen en la vida. Es otra cosa. De hecho, no los veo más. Después los veo como amigos, qué sé yo. Pero hacen cambios importantes. Como esta paciente que era alumna de yoga en algún momento que te dije yo que emprendió su nuevo bienestar socioemocional ahí con alguien. Bueno, Sí, sí. Ahí he notado que hay pacientes que a lo mejor no tienen limitación económica y hacen acupuntura, hacen osteopatía, quiropraxia, masaje, psicoanálisis, hacen todo porque, bueno, tienen esa posibilidad, pero creo que incluso en esos pacientes que tienen la posibilidad de recibir la ayuda externa, sería muy bueno que empezaran a hacer estos pequeños cambios en su estilo de vida para no depender de esas terapias, de esas ayudas externas, porque en definitiva yo siempre tengo esta visión de que el terapeuta en lo posible es una ayuda, un soporte, pero la idea es que podamos dejar de ser necesarios, ¿no? De que seamos prescindibles en la medida en que los pacientes se vayan realmente recuperando. Hay casos en los que no, que son muy crónicos, muy difíciles, uno no les puede soltar la mano, por así decirle, pero siempre que podamos darle herramientas que se empoderen ellos de su propio proceso de sanación, yo creo que estamos beneficiándolos y también quedando nosotros disponibles para otras personas, porque a veces cuando uno tiene
como esta alta demanda en pacientes que no se hacen cargo de su proceso y ponen todo afuera, también, bueno, es una responsabilidad que uno tiene que definir si la acepta, si la toma o si deriva. También muchas veces yo veo cuando el paciente se pone en ese lugar donde no quiere hacer ningún cambio y solo está en una situación de demanda, quizás porque lo necesita, pero no está realmente progresando, es bueno poder derivar y que pueda encontrar una mejor respuesta terapéutica en ese sentido. De todas maneras, yo siempre trato de que los pacientes se transformen en practicantes eh, para dejar de ser pacientes y empezar a ser como un rol más activo también, salir de lo pasivo a lo activo en su propio proceso de sanación. Así que bueno, buenísimo todo esto que hemos estado comentando y no sé si querés agregar algo más antes de cerrar. Así, Pablo, hay un tema ahí que a lo mejor da para que lo converses tú con tus pacientes o en tu grupo, que es la alimentación. Muchas veces nosotros orientamos desde lo psicológico, desde lo terapéutico, pero la gente sigue comiendo los mismos venenos y, y eso impacta en la mente, impacta en el cuerpo, se daña el hígado, por lo tanto se distorsiona la mente a full y eso es súper difícil de erradicar, po, ese mal hábito. O, por ejemplo, el consumo de alcohol también, aunque sea poquito, una cervecita diaria, igual te afecta un montón la mente. Y el hígado, desde la perspectiva de la medicina china, ¿no es cierto?, prácticamente regula bastante. Y me he encontrado, claro, con pacientes que ven como saludable incluso tomarse una cervecita todos los días, refrescante, qué sé yo, pero el efecto mental que están teniendo, digamos, esas pequeñas ingestas de una cervecita diaria, es nocivo, pues se nota rápidamente. Por ejemplo, los pacientes que tengo yo con crisis de ansiedad o de pánico, eh, se le quitan la cerveza diaria y se le quitan, por ejemplo. ¿Ya? Pero es importante considerar ese punto, no sé si tú lo puedes tratar después con tu gente, pero la alimentación como hábito debe ser modificada en una persona que quiere cambiar su vida y que quiere sanarse. Pero es un tema tan amplio y que cada uno requiere un sistema de alimentación distinto Sí, y de acuerdo a sus posibilidades también. sí, sí, es un tema complejo que requiere mucho diálogo. Primero hay que analizar, bueno, todos los hábitos del paciente, no solamente la alimentación, los otros consumos que tiene, incluso, bueno, si hay tabaquismo, si hay alcoholismo, alguna otra sustancia, si está bien hidratado o no. Hay cosas que a lo mejor pueden parecer saludables o no tan nocivas, pero que en exceso empiezan a generar un desequilibrio, por ejemplo, el exceso de azúcar, el exceso de café. Entonces, siempre hay que tratar de en el diagnóstico, en la entrevista, identificar cuáles son las causas y también, como decíamos, ir introduciendo de a poco los cambios, que revise. Por ejemplo, tenía una paciente que también tenía un consumo diario de alcohol y un caso de hígado graso, por ejemplo, y síntomas que estaban empezando a aparecer, que yo los estaba asociando también al estado de los tendones, que se asocia, bueno, ni hemos entrado en el mundo emocional porque no es el motivo de consulta de la paciente, pero sí empezar a preguntarse, bueno, ¿y qué tal si revisamos la alimentación? ¿Qué tal si revisamos estos hábitos? Después hay que ver mucho qué es lo que uno necesita, porque tampoco una sola dieta es válida para todos, según nuestra constitución, nuestro nivel de actividad física, según nuestro biotipo. Hay personas que necesitan estimular el yang y personas que necesitan más bien nutrir el yin. Pero sí, la alimentación es súper importante, no solamente a nivel físico y energético, sino que también, yo siempre digo, después de una buena comilona, como se dice, me como un asado, me tomo unos vinos, no estoy en condiciones de nada, no estoy en condiciones de estudiar, no estoy en condiciones de pensar. Es como que la incorrecta alimentación genera como un estado de adormecimiento, de anestesia, de somnolencia, porque el cuerpo está tratando de metabolizar todo lo que uno está eh, ingiriendo, que a veces puede tener cierto nivel de toxicidad. Entonces, todo se trata de ser consciente o sensible qué efecto me produce lo que estoy consumiendo. O sea, sería como la pregunta para que cada uno analice de los alimentos que tengo, si hay alguno que estoy notando que está generando un efecto a nivel digestivo, en la eliminación, por ejemplo, en la digestión, si me noto realmente que estoy hinchado, bueno, las cantidades, obviamente, todo eso hay que irlo moderando, pero sí es súper importante porque un estado energético incluye también lo que entra y lo que sale. Digamos, cómo puedo eliminar energía, cosas que no estoy pudiendo procesar
si estoy todo el tiempo consumiendo cosas que no puedo procesar, estoy todo el tiempo en procesos de eliminación, de purga, que también son agotadores, me drenan energéticamente y no me nutren. Y la buena alimentación debería darme eso, debería darme energía suficiente para no tener que estar permanentemente realizando procesos metabólicos, procesos digestivos. Entonces, por ejemplo, bueno, los ayunos también pueden ser muy sanadores, pero hay que poder regularlo con los hábitos, el nivel de actividad que uno realiza, por ejemplo. Yo siempre los propongo tratar de incorporar algún tipo de ayuno, algún tipo de ordenamiento para ayudar a no estar todo el tiempo en este estado de estar procesando energía, pero no todos necesitan eso. Hay personas que a lo mejor si llegan a hacer ayuno se desmayan porque están en una condición de deficiencia, que más bien todo lo contrario. Entonces siempre hay que buscar, hay que equilibrar. Es un tema complejo en pacientes, no solamente quienes buscan, por ejemplo, regular el peso, no solamente es cuánto se come, ni qué es lo que se come, sino cómo se come, es decir, cómo es el hábito, cómo ordeno las comidas, cómo es mi ambiente cuando me estoy nutriendo, si estoy discutiendo, si estoy comiendo compulsivamente, si estoy mirando una pantalla, si soy consciente, si yo estoy dedicándole tiempo a la preparación de los alimentos. También hay como está el pasarse para el otro lado, que es tener una obsesión por la comida saludable, puede ser a veces un trastorno alimenticio, cuando no estoy siendo capaz de integrarme en la sociedad, porque todo me molesta, me irrita un poco. Entonces hay que encontrar siempre un punto de equilibrio, ¿no? No ser ni demasiado exigente, como dice en el I Ching, en el hexagrama de la restricción, hay que saber poner límites a los límites también, pero los límites son necesarios. Entonces es un punto complejo que requiere mucho cuidado, análisis y sobre todo ir acompañando al paciente en darle recomendaciones que pueda incorporar progresivamente, no hacer cambios abruptos que de repente tienen este efecto de rebote, por ejemplo, que no están bien llevados. Por ejemplo, me hago un ayuno, cambio de alimentación de un día para el otro y bueno, puede ser una descompensación. Entonces hay que tener cuidado también con eso. Siempre hay que ir por los pequeños pasos, pequeños cambios hasta que voy ordenando el qué, el cómo, el cuándo, todos esos temas que son importantes en la alimentación. Pablo, se me ocurre un tema, ya perdón que me alargue tanto, pero tan interesante la conversación que lo voy a mencionar. Cuando uno fuerza, como tú dices, a veces los cambios, el cambio de hábitos puede ser muy nocivo para la mente, ¿ya? Por ejemplo, lo primero que me explicaron a mí cuando hice hace años los diplomados de hipnosis clínica, uno no puede suprimir un hábito como el fumar, por ejemplo, con hipnosis clínica sin considerar los demás factores. Por eso que no es tan conveniente a veces trabajar hipnosis clínica como terapeuta, sino ser psicólogo. O sea, no quiero decir que los psicólogos tienen que llevar la batuta y no, pero cuando hay un psicólogo digamos, trabaja con hipnosis clínica, considera otros factores socioambientales, socioemocionales, el grupo familia, qué sé yo. Por ejemplo, si la persona tiene una ansiedad complicadísima, una angustia, producto de eventos familiares, producto de la crianza en su infancia, a lo mejor cosas que vienen en los genes, incluso depresión endógena puede ser. Entonces, si uno detecta que el paciente fuma compulsivamente porque viene mal emocionalmente, y yo con una hipnosis le quito la puerta de escape de esa ansiedad, lo que puede originar incluso puede ser un suicidio, que fue lo primero que me indicaron cuando estudié hipnosis clínica. Entonces, no es llegar y cerrar puertas y abrir otras, no, hay que hacer unos cambios graduales y estudiar bien el, digamos, todo el sistema que rodea a una persona, a un paciente. Como terapeuta uno tiene que fijarse en todo eso. Pero aún así, quiero enfatizar que la práctica de la meditación, especialmente con movimiento como el Qigong, o, o las que tú manejas, me imagino que Tai Chi también u otras, le dan a la persona la capacidad de tener más que hacer y se va adaptando en la vida de manera saludable sin forzar nada. Es como que bueno, eso es lo que hacen, chicos, desbloquean los canales de energía, que en el fondo por ahí pasan emociones, pensamientos, tendencias, y como esto está expedito, esta carretera, las personas fluyen en la vida de otra manera, pues, con más conciencia, más tranquilas, hacen los cambios sin forzar nada, qué sé yo. Eh, por ejemplo, voy a recordar las palabras del maestro Yogananda. A él le preguntaron una vez, un alcohólico le preguntó, oiga, pero ¿usted cree que la meditación de Kriya Yoga me va a ayudar a mí
superar el alcoholismo. Entonces él le decía, mire, siga practicando Kriya Yoga y en algún momento se va a dar cuenta que ya se le olvidó el alcoholismo. No es forzado, ¿me fijas? No hay que suprimir a veces hábitos, sino que la misma práctica te va ayudando. Sí, bueno, yo tuve muchos años de consumo como social también, controlado si se quiere, pero sobre todo por las influencias y espacios de también de alcohol, tabaco, cannabis. Y, y en mi experiencia personal, primero hay que definir un propósito para poder identificar, bueno, qué es lo que me está aportando este consumo, cuál fue su origen, qué es lo que, cuál es la ganancia. Siempre hay una ganancia, un beneficio, algo que obtiene quien está haciendo un consumo, pero para poder hacer un cambio uno tiene que definir un propósito. Si no hay un propósito claro, o sea, si yo digo, quiero bajar de peso o quiero dejar de fumar, pero no tengo un propósito más que eso, a veces no es suficiente para sobre todo la voluntad que hay que poner para lograrlo. Entonces, en mi caso fue, bueno, no voy a dejar de, es decir, voy a dejar de comprometer mi conciencia y mi lucidez, porque mi propósito es aprovechar mi conciencia y mi lucidez al máximo, y el uso de todas estas sustancias, incluso el exceso de café puede llegar a ser un consumo problemático, te altera tu estado de conciencia. Entonces, en mi caso fue, por ejemplo, bueno, yo no quiero seguir consumiendo sustancias que me perjudiquen mi estado de conciencia. Y una vez que pude definir ese propósito, inmediatamente pude dejarlo. No hubo un proceso. Entonces, para mí el foco está en el propósito. Sí, ayuda, el chikun obviamente ayuda a calmar la ansiedad que uno puede tener, pero siempre que hay que poner énfasis para mí en el propósito, porque si eso no está definido, o sea, si uno no es consciente del efecto que está produciendo, pero hacerlo consciente, como internalizarlo profundamente, qué efecto me va a traer esto a largo plazo, qué consecuencias va a tener, y define a partir de ahí el propósito, hacer los cambios puede llegar a ser muy difícil. Entonces, el cambio gradual, como yo te decía, a veces es una estrategia, pero muchas veces si uno define claro el propósito de por qué quiero hacer esto, trabajar bien firme en eso, a veces puede ser inmediato y no hay más vuelta atrás. Si la persona dice, definí mi propósito, ya sé por qué quiero estar lúcido, no quiero estar más bajo el efecto de ninguna otra sustancia que esté consumiendo, porque quiero aprovechar, necesito este estado de conciencia, este estado de lucidez, por ejemplo, o una cuestión de preservación de la vida. Muchas personas hacen cambios de hábito porque, no sé, tuvieron un infarto y de repente estuvieron a punto de morir, entonces dicen, bueno, voy a empezar a cuidar con la alimentación y a hacer ejercicio. Bueno, podríamos empezar antes también, ¿no? No esperar esas llamadas de atención. Pero para mí el propósito es crucial en los cambios de hábito. Y el propósito, como tú dices, acompañado de acciones concretas. Es interesante eso, motivar a una persona, a un paciente, para que haga los cambios en las actividades que estaba teniendo, ¿no? Voy a dar un ejemplo del último paciente que vi con un grado de alcoholismo importante. Entonces, estaba viviendo en un lugar en donde todos los días asadito y todos los días eh, alcohol. Estaba él hace mucho tiempo desligado del deporte, desligado de la familia, qué sé yo. Entonces, él viene y consulta porque quiere dejar el alcoholismo. Y uno motiva, o sea, le pregunta el propósito, como dices tú, o construyen el propósito juntos ahí, terapeuta y paciente, pero después hay que motivar a los cambios de acciones, de actividades, porque si defines el propósito pero no definen el conjunto, bueno, en vez de hacer esto, entonces, ¿qué vamos a hacer de ahora en adelante? No van a haber muletas para apoyar digamos, al herido. Entonces, por ejemplo, en el caso de este paciente, se va a cambiar de casa, ya se dio cuenta, tiene que cambiarse el lugar donde está porque le inducen al consumo de alcohol diario, va a empezar a visitar a sus hijos, va a empezar a hacer ejercicio con su hijo, va a empezar a ir al gimnasio, creo que va a hacer trekking con su expareja, en fin, va a reconstruir la vida, pero él mismo se planteó las acciones que tenía que modificar, porque las antiguas le inducían el consumo. Y todo eso motivado por el propósito, como dice Pablo. Sí. Mira, para cerrar, a mí me gusta mucho una ecuación que planteaba John Croft, que él creó el sistema Dragon Dreaming. Él decía que cambiar es doloroso, ¿no? Entonces tengo el dolor del cambio en un lado de la balanza, pero por otro lado tengo que cuantificar el dolor de no cambiar. Es decir, ¿qué pasa si no cambio?
y proyectar a futuro. ¿Qué pasa si no cambio este hábito? ¿A dónde me va a llevar? Y reconocer el dolor que me va a producir no cambiar puede ser a veces la manera de encontrar el propósito para asumir este pequeño dolor que me produce cambiar hoy para evitar ese dolor mayor, porque en definitiva somos hijos del rigor y no queremos que las cosas nos duelan, pero si sabemos que va a ser peor muchas veces y somos conscientes de ello, a veces eso nos da la motivación necesaria para decir, no, esto no puedo ir por este camino de autodestrucción, porque esto va a ser muy doloroso a veces, o para mí, o para otros también. Entonces, bueno, hay que a veces reconocer qué pasa si no cambio y cuantificarlo eso mentalmente. Eso puede ser una buena herramienta para tomar la decisión finalmente a veces cuando uno tiene que hacer algún cambio de hábito por una vida más saludable. Bueno, Marco, ha sido muy interesante. Seguramente nos van a quedar muchos temas para seguir conversando, así que te quería agradecer una vez más tu tiempo para esta charla y espero que muchos se puedan beneficiar de esto. Así que gracias por estar disponible para esta conversación. Gracias a ti, Pablo. Un abrazo. Que estés muy bien. Seguimos en comunicación.